Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Pero yo sé que ustedes me necesitan vivo, por eso estoy seguro que me quedaré para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y a vivir felices. Así que cuando yo esté otra vez con ustedes, tendrán más motivos para alabar a Jesucristo. Sentimientos encontrados. Estaba reflexionando un poco acerca de estas palabras del apóstol Pablo, un hombre amante de las misiones, y me inquietó bastante estas palabras de este hombre a la iglesia en Filipos. El verso 23, él nos muestra que se siente con sentimientos encontrados. El verso 23 me muestra que Pablo se siente de ambos lados apremiado. Una persona cuando está apremiada, es decir que el tiempo apremia, hay que darle prisa a algo que se debe hacer de inmediato. Hay que hacer cierta cosa. Y lo que Pablo resalta aquí, el que hay una necesidad en su corazón y se siente apremiado por realizar algo, pero él está como en una encrucijada, está con sentimientos encontrados porque no sabe qué elegir. Él desea el estar aquí presente con vida y hacer misiones y ser de bendición para el mundo, para el pueblo, porque hay mucha necesidad, pero él sabe que partir con el Señor y el estar con Él lo dice que es 1000 veces mejor, pero él sabe, como es un hombre amante de las misiones, está con sentimientos encontrados. Pablo se sentía como obligado a estar con los hermanos, aún sabiendo de que el estar con el Señor es 1000 veces mejor, por lo cual él no sabe qué elegir, qué decisión tomar. Cuando hablamos de estar con sentimientos encontrados, es precisamente cuando nos encontramos como entre la espada y la pared. Cuando hablamos de sentimientos encontrados, estamos como en una especie de encrucijada, que tomando la decisión que tomemos, sentimos que alguna parte va a salir mal o va a salir dañada. El sentimiento es precisamente el estado anímico o la disposición emocional de una persona. Y los sentimientos a nosotros nos limitan. Los sentimientos a nosotros nos ponen una barrera. De hecho, en una de las cartas que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, en el capítulo 6 del segundo libro a los Corintios, el verso 12, él les dice a los corintios que ellos tienen el corazón abierto, que Pablo tiene el corazón abierto de par a par. Pero dice que los corintios están limitados en sus sentimientos. Nos muestra que los sentimientos a nosotros nos limitan
Los sentimientos a nosotros nos impiden lograr un fin. Así que cuando nosotros estamos con sentimientos encontrados, se requiere una toma de decisión, pero por causa de los sentimientos encontrados, no logramos como dar ese paso, no logramos poder tomar una decisión, tomar una determinación para lograr un fin, un resultado. Y cuando esos sentimientos nos limitan, nos ponen un obstáculo, no nos permiten alcanzar una meta, nos impide, nos dificulta un desarrollo. Y en las misiones hay sentimientos encontrados en el hombre o en la mujer de Dios. Y quisiera mencionar algunos ejemplos para darle cuerpo a este mensaje. Y quisiera mencionar un ejemplo hermoso, y es que en Génesis 2 me menciona de cómo Dios creó a la mujer de la costilla del hombre. Él se sintió admirado de ver a esta mujer, su complemento, su ayuda idónea. Pero allí hay unas palabras que Dios dice en el verso 24, y es que Dios dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando uno lee estos pasajes, a veces no se detiene a meditar en ellos. Pero la realidad es que aquí me está mostrando que hay sentimientos encontrados, tanto en el hombre como en la mujer. Dejar el hogar, dejar padre, dejar madre, no es fácil. Hay sentimientos encontrados. Porque esa palabra dejar significa separarse o alejarse. Y precisamente el matrimonio significa dejar el hogar y unirse el uno al otro, abandonar, separarse. No sé cómo me vayan a tomar, espero que Dios a todos nos ayude para comprender lo que voy a decir. Pero el vínculo entre el marido y la mujer debe ser mucho más fuerte que el vínculo entre padre e hijo. Porque si no es mucho más fuerte, se van a tener sentimientos encontrados de nostalgia, de tristeza, y no se va a poder llevar a cabo el dar ese paso de formar nuestro propio hogar. Porque ¿cómo abandonar? ¿Cómo dejar? ¿Cómo ausentarnos de padre, de madre, de hermanos? Hay sentimientos encontrados. Por eso el vínculo entre el marido y la mujer debe ser más fuerte para poder dar ese paso y poder vencer esos sentimientos encontrados. Y note bien que el Señor usa una palabra y es dejar, dejará. Y esa palabra dejar es estar preparado para salir de casa, ya sea físicamente, relacionalmente, emocionalmente, financieramente, espiritualmente y a veces hasta geográficamente. Entonces note bien que no es fácil. El dejar padre y madre no es fácil, porque hay sentimientos encontrados. Ahora no quiero que me malinterpreten con esto. No estoy diciendo que quiere decir que se rompa el vínculo con la familia o la ayuda si tienes la posibilidad de ayudar a padre, a madre. No quiere decir que cortes ese vínculo o que no les visites, sino que quiere decir que te tienes que separar para empezar y que ya tus prioridades van a ser otras, tu familia, ¿sí? Que vas a emprender tu propio hogar, tu propia
familia. Y note bien, mis hermanos, que por esta razón es que dice la palabra, dejarán padre y madre y se unirá a su mujer para conseguir un fin, ser una sola carne, ser un hogar. A mí me inquieta que cuando Abraham fue a buscar mujer para su hijo, una esposa para su hijo, la palabra de Dios me muestra que él envió un criado. Y por allí, para no extenderme mucho, dice que se encontró con Rebeca y allí pide a Rebeca para llevarla y presentarla a Isaac para ser mujer de Isaac. Y lo que me llama la atención es que la familia llama a Rebeca, sus hermanas la llaman y le dicen a Rebeca, ¿irás tú con este varón? Note bien que ella estaba en unos sentimientos encontrados. ¿Irás tú con este varón? ¿Estarás dispuesta a abandonar tu tierra? ¿Estarás dispuesta a abandonar a tus hermanas? ¿Estarás dispuesta a abandonar tu cultura, tus amigos, para irte con este varón? Y note bien que esta mujer no se dejó dominar por los sentimientos encontrados, sino que esta mujer dice, sí, iré con él. En las misiones se requieren decisiones con determinación. Se requiere de una renuncia. En una ocasión, Dios a Jacob, que estaba en tierra o en casa de su tío Labán, dice la palabra que Dios le habló a Jacob y le dijo, sal de esta tierra, vete de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y eso para Jacob pues era una bendición porque él regresaría a su lugar de nacimiento. Regresaría al entorno familiar, al núcleo familiar, al estar cerca de sus seres queridos, a su cultura, a sus tradiciones. Pero que hablar de Raquel, que hablar de Lea, mujeres de Jacob, ellas tenían que hacer una renuncia, pero se encontrarían con sentimientos encontrados porque se irían lejos del hogar, lejos de padre, lejos de madre, lejos de sus hermanas, lejos de todo lo que ellas durante toda su infancia habían obtenido. El aprendizaje, la formación, las alegrías, la felicidad de tener un padre, de tener una madre, de tener unas hermanas, de tener una familia, de tener un lugar que les pertenecía. A ellas les tocaría hacer una renuncia y cuando Jacob va a hablar con ellas, hay una respuesta de ellas muy contundente hacia Jacob y le dicen, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene él también a nosotras como extrañas? No quiere decir que aquí se había cortado el vínculo familiar o que no tenían parte o heredad en la casa de su padre. Claro que la tenían, pero lo que quiere resaltar es que ahora hay prioridades, ahora hay un futuro, ahora ellas tienen una proyección y por eso están dispuestas a hacer esta renuncia. Claro que iremos contigo, claro que vamos a estar contigo. Así que hay una renuncia y por eso en ese salmo tan precioso, ese Salmo 45, que es el cántico de las bodas del rey, en el verso 10, allí me llamaba la atención porque el verso 10 dice, oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Y luego me inquieta porque dice, olvida a tu pueblo y la casa de tu padre. Aquí este cántico está diciendo, olvida a tu pueblo, la casa de tu padre. Hay una renuncia de esta mujer
para estar con el Rey. Olvida tu pueblo, olvida la casa de tu padre. Y el verso 16 dice, en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Aquí hay sentimientos encontrados. No es fácil olvidar mi pueblo, no es fácil olvidar mis padres, pero lo que está diciendo es que aquí ya hay otra prioridad, ya aquí hay un llamado diferente. Formé parte de un hogar, de una familia, de padres, de madres, de hermanos, pero que ahora Dios me está haciendo un llamado diferente. Y eso era lo que pasaba en las bodas, para poder dar ese paso y formar hogares, y que la tierra se pudiera llenar de los seres humanos. Por esta razón es que dice la palabra, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Y quiero resaltar esa frase, dejará, porque no es una división. No es una división como muchas personas hoy en día piensan, sino que es una separación. Una división resta, una división disminuye, rebaja, quita, cercena. Pero una separación lo que hace es multiplicar. No disminuye, no cercena, porque no es una división. Y yo quiero llevar esto a la aplicación espiritual. Porque yo tengo una madre la cual me dio una formación, a la cual admiro, a la cual respeto, y lo estoy hablando en el sentido espiritual, en la cual yo conocí de Dios, en la cual Dios me dio una formación ministerial y me dio la oportunidad de servirle. Me dio la oportunidad de crecer en muchas áreas de mi vida. Pero llegó un momento donde Dios me hizo un llamado a salir, a abandonar, a dejar mi pueblo, a dejar mi tierra, a dejar mi madre, para salir a hacer misiones, para salir a hacer una obra. Y note bien que muchas personas hoy en día ven esto como división, pero qué bueno que Dios nos ayude, porque cuando las hermanas de Raquel supieron que ella había tomado una decisión de abandonar la casa de su padre, de dejar su pueblo, de dejar las cosas que ella había aprendido y las cosas que hacía en ese lugar, dejar su ministerio de ese lugar y ahora salir para emprender un viaje en el cual no sabía. Pero la palabra de Dios me dice que no hubo celos ni hubo murmuración entre sus parientes, sino que oraron por ella y la bendijeron y le dijeron, sé fecunda, multiplícate y que tus descendientes posean las puertas de tus enemigos. Es que no era una división, era una separación donde se iba a formar otra hermosa familia. Y así es en lo espiritual, en las misiones, hermanos. Dios a nosotros nos dio una formación y nos tuvimos experiencias grandes y maravillosas, pero llegó un momento donde Dios a nosotros nos hizo un llamado y hemos salido. No somos una división, somos una separación, con el deseo de multiplicar el reino de Dios, con el deseo de llegar a muchas más personas donde no se ha predicado, donde no se conoce la palabra de Dios. Así que esto no es una división, sino una separación para multiplicarnos para personas. Y me gusta porque la palabra del Señor me habla acerca de el llamamiento a las misiones, o a una misión muy especial a Abraham. Y ustedes conocen bien cuando en el Génesis 12, verso 1, donde dice la palabra que Dios, porque esto es Dios, hermanos, estas misiones le pertenecen a Dios. Dice que Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, sal de tu contorno, sal donde tú estás ministrando, sal de donde tú estás ejerciendo, sal de ahí a la tierra que yo te voy a mostrar, deja la casa de tu padre
y ven a la tierra que yo te voy a mostrar, y el resultado es que serás bendición. Hermano, cuando Dios hace un llamado a un misionero, a un hombre, a una mujer, a salir de ese lugar, es porque Dios tiene ya ahora un propósito, ya le dio una formación. Y hay mucha necesidad en el mundo. Dios a Abraham lo llamó. Y no era fácil porque Abraham se iba a encontrar con sentimientos encontrados. Sentimientos encontrados, claro, dejar mi pueblo, dejar mi parentela, dejar la casa de mi padre, porque Dios me está haciendo un llamado. No es fácil, son sentimientos encontrados. En las misiones es así, porque allí donde Dios nos dio una formación y nos dio un crecimiento ministerial y donde Dios nos regaló muchas experiencias, los cánticos, las alabanzas, tan ricos, tantos predicadores, tantos adoradores, tantas personas que hacen filas en un grupo de alabanza. Y ahora uno venir a un lugar donde escasea alguien que sepa adorar, que sepa cantar, que sepa ministrar, que sepa predicar, es empezar totalmente de cero. En las misiones es totalmente diferente. Por eso uno se encuentra con sentimientos encontrados, pero ahora uno entiende que hay un trabajo por realizar, que Dios en cada lugar, en cada país, en cada sector, levantará un pueblo que conocerá su nombre, que adorará su nombre, que exaltará y glorificará su nombre, pero para eso se necesita que un hombre y una mujer venzan esos sentimientos encontrados. Por allá la palabra del Señor me muestra que en una ocasión había un joven que miró a los discípulos caminar con el Señor, y el Señor pasó por donde estaba este hombre y le dice: sígueme, sígueme. Y dice la palabra que este hombre, con sentimientos encontrados, qué rico estar con el Señor, es que 1000 veces estar con el Señor es mucho mejor, pero es que tengo a mi padre, ya es un anciano, ¿cómo se va a valer? ¿Cómo puedo abandonarlo para seguirte a ti? Hay sentimientos encontrados en este hombre, y él lo que dice es: Señor, deseo seguirte, deseo estar contigo, deseo tener experiencias contigo, pero permíteme, Señor, que yo entierre a mi padre cuando él parta de este mundo, le dé su sepultura. Está mostrando, es un buen hijo, es que no porque tú sigas al Señor vas a ser un mal hijo. Dios no te está diciendo que rompas tu vínculo con la familia, pero tienes que entender que el llamado a las misiones se requiere un vínculo superior al amor y al amor por las almas, al amor por esta hermosa obra. Este hombre pensó: no, cuando ya lo entierre, entonces, Señor, podré hacerlo. Podré caminar y servirte y seguirte a donde quiera que vayas, pero permíteme que yo le entierre. Y el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Un llamado a las misiones, pero que por sentimientos encontrados se perdió un hombre de haber tenido una de las más grandes bendiciones: servirle a este Dios, de ser un portador del reino de Dios, de ser portador de la buena noticia, de ser un portador de esta preciosa y gran noticia que es el Evangelio. Pero también está ese ejemplo de Pedro, de Juan, de Mateo. Mateo estaba sentado en su banco, allí cobrando los tributos, pero cuando el Señor le dijo: sígueme,
Dice que al instante se levantó y le siguió. Lo mismo pasó con Pedro y con Juan, que remendaban sus redes, que eran pescadores profesionales. Y el Señor les llamó y les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Y dice que al instante, dejándolo todo, le siguieron. Claro que tenían sentimientos encontrados. Claro que pasaron muchos pensamientos por su mente. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nuestras familias, qué va a pasar con nuestros seres queridos. Pero el Señor iba a tener cuidado, inclusive hasta la suegra de Pedro, que en algún momento el Señor visitaría la casa de su suegra y le sanaría. Es que Dios no está diciendo que va desamparado, que dejes desamparada a tu familia. Dios tendrá cuidado. Dios tendrá cuidado de los tuyos. Pero qué lindo es saber que hay un llamado a las misiones, y puede ser que alguien en este momento se encuentre con sentimientos encontrados. Pero Dios te está diciendo: da el paso, da ese paso. Deja, abandona, sepárate y da el paso para que me sirvas. Hay un pasaje, una historia que es bastante contundente en el ministerio de Jesús. Es bastante, puedo decirlo de esta manera, trascendental para el ministerio de Jesús. Y es que en el ministerio de Jesús hay 12 discípulos que lo acompañan por doquier que Él va. Pero el Señor va y se busca a un hombre. Y el misionero que el Señor busca, uno diría, es que hay muchos ya que caminan contigo, hay muchos que han tenido experiencias contigo, pero el Señor dice que fue a una región llamada la región de los Gadarenos, de Gadara. Y cuando el Señor llegó allí, dice que había un endemoniado que vino a su encuentro y se postró a los pies de Jesús. Y dice que el Señor reprendió esos espíritus, que eran muchos, que habitaban en este hombre, que lo tenían de una manera muy deplorable, una manera muy ante la sociedad. Era como el desperdicio, como lo feo del pueblo, como lo malo del pueblo, porque andaba desnudo, haciéndose daño. Producía miedo el encontrarse con él. Y el Señor a este hombre reprendió esos espíritus inmundos. Ese hombre tuvo un encuentro con la gloria, con la presencia de Dios. La luz llegó a la vida de él. Dios iluminó su vida, su ser, y ahora estaba vestido en su cabal juicio, sentado nada más y nada menos que a los pies de Jesús, que de sus labios brotaba la palabra de vida, ríos de agua viva. Ese hombre, su corazón, su vida, apasionados ahora de ver semejante milagro en su vida. Qué rico es que el estar con Jesús es 1000 veces mejores. Como dijo un hombre, uno de los salmistas, que dice: prefiero un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Este hombre, deseoso por saber más de Jesús, por conocer más de Jesús, está sentado a sus pies, agradecido por la liberación tan grande que el Señor ha hecho en su vida. Y el Señor parece ser que va a salir de ese lugar, porque los habitantes de Gadara no quieren que el Señor esté allí en ese lugar. Y lo expulsan al Señor. Y es en ese momento donde aquel endemoniado, ya no está endemoniado, vestido en su cabal juicio, con su corazón agradecido, le dice al Señor: déjame estar contigo, déjame acompañarte, déjame seguirte. Quiero estar contigo, quiero verte, tener experiencias más contigo. Y dice la palabra que le rogó al Señor que le permitiese estar con él, ser un seguidor más. Pero dice que el Señor no se lo permitió.
Y aquí está lo trascendental de esto, de este misionero, de este hombre que ahora es postulado, que ahora es puesto en un lugar. Y el Señor le dice, no, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Señor, pero quiero conocerte aún más. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice la palabra que él se fue publicando por toda la ciudad y por todo Decápolis, diciendo cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y por qué les digo que aquí está lo trascendental? ¿Por qué es tan importante en el ministerio de Jesús y en las misiones? Este hombre juega un papel muy importante en la obra misionera de Jesús. ¿Por qué? Porque dice ahí la palabra que él se fue obediente a lo que el Señor le ha dicho. Ve y cuéntale a los tuyos. Pero dice que él salió por toda la ciudad. Y por todo Decápolis, que Decápolis significa 10 ciudades. No solamente visitó a su familia, para que vieran el milagro tan poderoso, tan real, tan contundente en la vida de él, sino que salió aún por 10 ciudades para anunciar y testificar las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Aquí estamos viendo a un misionero en potencia, un misionero que salió a ejercer sin mucho conocimiento, pero salió a ejercer, contar las cosas grandes que Dios había hecho con él. Y usted puede leer en la palabra lo contundente del ministerio de este hombre. Porque la palabra de Dios dice, Mateo 4, versos 24 y 25, que la fama de Jesús se difundió por toda Siria. Note bien, y como su fama se difundió por toda Siria, dice que le traían a Jesús todos los que tenían dolencias, a todos los afligidos por diversas enfermedades, a todos los enfermos, a todos los atormentados, a todos los endemoniados, a los lunáticos, a los paralíticos, y dice la palabra, y los sanó a todos. Y dice, y mucha gente siguió a Jesús de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Un trabajo excepcional de un hombre que salió por todas estas ciudades a difundir la fama de Jesús, a decir lo que Jesús había hecho con él. Y fue tan grande el ministerio de este hombre, de este misionero, que con tan solo contar su testimonio, dice que a Jesús le traían. Por eso Jesús necesita hombres que entiendan que allá donde tú estás, Dios te ha preparado, Dios te ha formado, pero que Dios necesita que salgas de ahí, para que tú vayas y cuentes las cosas que Dios ha hecho contigo y la fama de Jesús se esparza por todo el mundo, para que a la gente a Jesús le puedan traer los afligidos, los enfermos, los endemoniados, y que Jesús a todos les sane, que su fama se esparza por todo lugar. Pero es que eso no es todo, hermanos. Note bien que Mateo nos muestra también que a Jesús, mire bien, le trajeron a él muchos endemoniados. ¿A quién le debían esto? ¿Quién era el que contaba? ¿Quién era el que decía, en mí habían muchos espíritus en el mundo, yo era un endemoniado, pero un encuentro con Jesús me cambió, me libertó? Un encuentro con Jesús me hizo ser lo que hoy ustedes ven. Por eso cuando padres, madres escuchaban que Jesús había libertado a un endemoniado y miraban a sus hijos en la misma condición,
pues miraban, hay que llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús. Y por eso los traían a Jesús. Y dice que el Señor con la palabra echaba fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 9, el verso 2 también dice que sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y dice que al ver Jesús, la fe de quienes, de ellos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque estos hombres se atrevieron a traer un paralítico lisiado que está postrado, que está en cama. ¿Por qué se atreven a traerlo a Jesús? Porque por allá escucharon a un endemoniado que ahora había sido libertado por el Señor contando lo que Jesús podía hacer. Y entonces cuando ven a este paralítico dice, pues claro, él también lo puede sanar a nuestro amigo. Y lo traen a los pies de Jesús. Y note bien que Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y por si fuera poco, luego le dice, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿De dónde surgió esa fe de estos hombres? Cuando empezaron a escuchar el mensaje, cuando empezaron a escuchar de alguien que decía cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Inclusive, en la palabra de Dios me muestra que Jesús en varias ocasiones se llegó a maravillar de gente que no era judía, sino gentiles, como fue alguien que tenía un siervo enfermo, o como una mujer cananea que tenía a su hija también atormentada, y no era una judía, era gentil. Y dice la palabra que Jesús se maravilló de la fe de ellos y tuvo que decir, ni aún en Israel he hallado tanta fe como la que tienen estos, una fe tan grande. Pero les pregunto, ¿por qué tenían tanta fe? Porque un hombre que quiso estar con Jesús y que el Señor le dijo, ve y cuenta, ve y di cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ese hombre, aunque tenía sentimientos encontrados, porque es que hay sentimientos encontrados, yo tengo que decirlo, confesarlo. Hermanos, de verdad que uno extraña esos congresos, uno extraña esas alabanzas, esos adoradores, esas personas que ministran, a tantos predicadores, y llegar uno a un lugar en el cual no existe, no hay convenciones, tú estás solo físicamente con tu familia, y los cánticos son los que tú puedas expresar. Tú eres el predicador, tú eres el predicador en todo tiempo, en todo momento, y que tienes que predicar mensajes no verbales, sino con ejemplos, con el ejemplo de tu vida, con el ejemplo, para que luego puedan escucharte. No es fácil, hay sentimientos encontrados, pero esto es lo lindo de ver cuando Dios empieza a manifestar su gloria, a darse a conocer. Cuando uno empieza a ver la fe de las personas que antes eran incrédulos, que antes eran ateos, que antes blasfemaban, que antes todo era Dios no existe, Dios no es real. Pero cuando Dios empieza a mostrarse a través de una familia, a través de una persona, cuando empiezan a ver lo que Dios hace en una persona, es ahí donde en ellos empieza a despertar. Así que mis hermanos, la Biblia dice que fue tan poderoso el testimonio de este hombre, que dice que hasta el palacio, hasta el propio trono del rey Herodes, llegó la fama de Jesús. Porque ahora no solamente era aquel hombre el que decía y contaba las maravillas de Jesús,
sino que ahora estaba aquella mujer que trajo a su hija endemoniada. Ahora estaba aquel hombre que había traído, que tenía a su siervo enfermo en casa. Ahora estaban los que antes eran lunáticos. Ahora estaban los que antes eran paralíticos. A los que antes estuvieron enfermos de diversas enfermedades, contando las maravillas que Jesús hacía por donde quiera que iban. Y por eso la fama de Jesús llegó hasta el palacio, llegó hasta Herodes, la fama de Jesús. Por eso es que Mateo capítulo 3, el verso 7 y verso 8 dice: y siguió gran multitud de Galilea a Jesús, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores, de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía Jesús. Y luego dice, grandes multitudes vinieron a él. Sentimientos encontrados. De ese paso. Atrévase a dar ese paso. Permita que Dios haga misiones con tu vida. En el arte de las misiones hay sentimientos encontrados. Pero de ese paso que Dios quiere usarte. Para que así como dice la palabra, que la fama de Salomón llegó hasta lugares muy lejanos, hasta tocar, dice la palabra, a una reina, la reina de Saba, un lugar muy lejano, pero hasta allá llegó la fama del rey Salomón, y ella, desde muy lejos, estuvo dispuesta a venir para conocer a Salomón. Si la fama de Jesús, si nosotros decimos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, en todo lugar, y ahora donde Cristo no ha sido anunciado, si vamos a esos lugares, grandes multitudes vendrán a Jesús por la palabra tuya, por el testimonio tuyo, por la obra misionera tuya. Sentimientos encontrados. Permite que Dios haga de ti una vasija útil para el reino de los cielos. Permite hoy, así como el Señor le dijo a ese hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Es el llamado de Dios para